hermanos, que antes que nada daros las gracias por permitirme compartir lo que Dios pone en mi corazón, ¿no? Una palabra que Dios puso en mi corazón, que resulta que esa palabra la puso el Señor este verano. Estaba yo trabajando y el Señor trajo esa palabra a mi corazón, ¿no? Entonces, del verano aquí hasta ahora no se ha podido traer por diferentes circunstancias, ¿no? Y claro, esa palabra pues ha ido creciendo y entonces la libreta esta la ha llenado, Toñi. Entonces, yo creo que lo mejor es que José vaya al día por unos cuantos bocadillos. Y ya también, ahora yo te aviso y me trae otra libreta que tengo ahí. Bueno, eso, daros las gracias por permitirme compartir la palabra del Señor, ¿no? Y antes que nada, pues pediros disculpas si digo algo que sea inconveniente o que alguien se moleste por ello, pero que mi intención es bendecir al pueblo de Dios, eso que os quede claro, ¿vale? Entonces, entrando ya en la palabra, yo voy a hablar de 3 órganos del cuerpo humano, así que podemos decir que esto va a ser una clase de anatomía, pero de anatomía espiritual, ¿eh? Entonces, vamos a leer en Primera de Crónicas 11, del 15 al 19. Primera de Crónicas 11, del 15 al 19. Voy a leer, ¿vale? Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulán, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaín. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta. Y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: guárdame mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Amén. Está aquí la palabra. Vamos a darle un poco de contexto a este texto. Resulta que Saúl había sido, por sus malas decisiones, había sido desechado por Dios como rey. Y Samuel, bajo la dirección de Dios, unge a David como futuro rey. Entonces ahora David, a continuación viene el episodio donde mata a Goliat. David empieza a conquistar, a ganar muchas batallas, y eso hace que el pueblo pues empiece a admirarlo, ¿no? Y a aclamarlo. Y esto lo que produce en Saúl es una envidia y unos celos que a partir de ahí procura matar a David, ¿no? Entonces, David huye de Saúl y se refugia en la cueva de Adulán. Y allí se le une mucha gente, con los cuales forma un ejército poderoso. Comienza a conquistar territorio para Israel, entre ellos Hebrón, donde en aquel lugar a David se le proclama como rey, ¿no? Y más tarde conquista Jerusalén. Y estando allí en Jerusalén es donde ocurre esto que hemos leído. David, a lo mejor, estaba en una de las torres más altas de Jerusalén y a lo lejos contemplaba Belén, que era su ciudad natal, donde él había nacido, donde había crecido. Él conocía todas las calles y conocía una fuente, un pozo que había allí a la puerta, y a lo mejor a él le traía recuerdos de su niñez, que había estado jugando por allí, le había dado a lo mejor de beber a los animales, y en realidad ese era el deseo que había en David, que su tierra, su ciudad natal, fuera reconquistada, fuera liberada de los enemigos del pueblo de Israel. Ese era el deseo interno de David, pero David lo mostró, lo manifestó de esa manera: ay, quien me diera a beber el agua
el agua de aquel pozo, ¿no? Él lo expresó de esa manera. Pero David no es un rey caprichoso que va a enviar a su ejército, a sus hombres a morir para él beber un vaso de agua, ¿no? En realidad su deseo era eso, ¿no? Ver liberada a su ciudad natal, ¿no? Pero estos tres valientes no saben lo que hay dentro del corazón de David. Ellos oyen lo que oyen. Ay, ¿quién me diera de beber agua de aquella fuente, ¿no? Eso es lo que oyen ellos. Entonces, aquí en la Biblia no registra ninguna conversación entre ellos. Y yo me imagino que se miraron los unos a los otros, se guiñaron los ojos y al anochecer cogieron, se pusieron el casco para protegerse la cabeza, cogieron el escudo para protegerse el pecho y los órganos más vitales y cogieron la espada para destruir a los enemigos del pueblo de Israel. Y ocurre el episodio que ya hemos conocido. Bajan para allá, empiezan a pelear y mientras dos están peleando con los filisteos, pues uno está cogiendo el agua. ¿Qué? ¿Te ayudo? No, tú tranquilo, coge agua. Nosotros estamos aquí destruyendo a todos los enemigos estos de que están en Belén. Total, que vienen con el agua y viene a David y como ya hemos dicho, David lo derrama en el suelo. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que lleva a estos tres valientes a actuar como lo hicieron? Lo primero, y esto nos lleva al primer órgano de la clase de anatomía espiritual, es que ellos tenían inclinado el oído. Ellos tenían inclinado el oído. No es lo mismo tener inclinado el oído, no es lo mismo oír que tener inclinado el oído. Lo primero es automático y oímos porque el oído tiene esa función, ¿no? Pero lo segundo es una decisión. El tener inclinado el oído es una decisión y un deseo de oír. Es una predisposición. Y la Biblia habla acerca de esto. Lo vamos a ver, por ejemplo, en relación con Dios, en el Salmo 116, 1-2, dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Y con respecto al hombre, dice en Salmo 78, 1, dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Y en Isaías 53, 3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Entonces vemos como es algo importante tener el oído inclinado, porque Dios habla, y habla todos los días, y lo hace por medio de su palabra, o nos habla directamente al corazón, ¿no? Lo habla también, nos habla por medio de los hermanos que comparten la palabra desde este púlpito. Y el Señor habla acerca de nuestro crecimiento y acerca del servicio a Él, ¿no? De tu servicio a Él. Te va diciendo, mira, quiero que estés aquí, quiero que hagas esto. Él tiene sus planes, tiene sus propósitos y cuenta con nosotros. Entonces Dios habla y te lo pone en el corazón, ¿no? Oye, quiero que hagas esto. Hay necesidades en la iglesia y Dios habla acerca de esas necesidades y las pone en nuestro corazón. Y por ejemplo de asistir al culto, de las reuniones de oración, pues Señor, oye, congregaos, no dejéis de congregaros, venid a las reuniones del Señor, habla a través de los hermanos, y nos habla de colaborar cuando como pueblo vamos a llevar algo a cabo, ¿no? Para Él, ¿no? Y en su nombre. Entonces quiere que nosotros colaboremos. Tenemos que tener, hermanos, el oído inclinado. Tenemos que tener el oído inclinado para oír la voz de Dios. Y tenemos que estar deseosos de oír los deseos de Dios para colaborar con Él, para que sus propósitos y sus planes se cumplan. Amén. Aquí hay otra pregunta. ¿De dónde surge un oído inclinado? Eso no es algo automático, como hemos dicho, es una decisión. Entonces, ¿de dónde surge? ¿Qué es lo que lo motiva? En 1 Samuel 22, lo vamos a ver en el caso de estos tres. ¿De dónde les vino el tener ese estar pendiente a ver qué deseaba David?
En Primera de Samuel 22, el 1 y el 2, lo leo directamente, dice, yéndose luego David de allí, huyendo de Saúl, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todo lo que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Hermanos, estos tres cuando fueron a la cueva de Adulán, eran unos desahuciados, eran unos endeudados, amargados de espíritu, afligidos, y yo no sé tú, yo no sé ustedes, pero yo me reconozco ahí. Yo ahí me veo reflejado, porque yo cuando vine al Señor, o cuando el Señor vino a mí, yo estaba así, endeudado por mis pecados, afligido, angustiado, así estaba yo. Entonces, pero el Señor vino y cambió las circunstancias, y esto mismo ocurrió con estos tres. Esto mismo ocurrió con estos tres, que fueron transformados, digamos, allí en esa cueva. Su corazón se transformó porque ellos sabían de la fama de David y de la fama como guerrero, y sabían que había sido ungido por Dios como futuro rey, y como futuro rey de Israel. Así que se fortalecieron en esta verdad y su corazón fue transformado y se llenó de agradecimiento y valor por dejar que David les permitiera estar allí con ellos y le diera esa nueva perspectiva de vida, esa nueva esperanza de tener un estatus mejor, ¿no? Una vida mejor. Y el único deseo de ellos, como hemos visto, era ese, el saber los deseos que había en el corazón de David. Los deseos de David para, llevarlo a cabo, para servirlo. Así que un oído inclinado proviene de un corazón agradecido. ¿Amén? Y un ejemplo de esto lo vemos también con Isaías. Isaías, él tuvo una visión donde vio el trono de Dios y a Dios sentado en el trono. Y cuando vio eso, pues dijo, ay de mí, que voy a morir, porque yo soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Y mis ojos han visto al rey, a Jehová de los ejércitos, así que yo voy a morir. Y estaba el hombre, pero resulta que vino un ángel y trajo un carbón encendido y lo puso en la boca de David y le dijo, ahora es limpio tu pecado. ¿Sabes? Dice, ahora es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahí hubo ya una transformación en Isaías. ¿Y qué pasa a continuación? En Isaías 6:8 dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aquí en la Biblia no pone signo de exclamación, pero yo me imagino que Isaías lo diría así, envíame a mí, que estoy muy agradecido. Hermanos, todos los que estamos aquí hemos pasado por eso, ¿no? Y todos los cristianos en general, ¿no? Hemos experimentado una transformación en nuestras vidas que nos ha llevado de un estado penoso a un vivir diferente, ¿no? Lleno de esperanza, y eso llenó nuestro corazón de agradecimiento y de un deseo de servir a Dios. ¿Es así? Eso ocurrió con nosotros, ¿no? Cuando nacimos de nuevo y fuimos transformados, pues ahí ya se despertó un deseo de servir a Dios, de estar en la iglesia, de estar con los hermanos, a ver qué es lo que hace falta, ¿no? Una llama ahí de agradecimiento. Pero, sin embargo, ocurre una cosa. Y con esto voy al tercer órgano de la clase de anatomía espiritual. Ocurre que en el mundo hay una guerra, hay una batalla espiritual. Hay una batalla espiritual entre Dios y el diablo. Y no es una batalla de poder, porque el Todopoderoso es Dios. Y el diablo sigue actuando porque Dios se lo permite. Pero hay una batalla, y la batalla es una batalla por la verdad.
¿eh? Y esa batalla sucede en nuestro cerebro, en nuestra mente. Sucede en nuestra mente esa batalla. Entonces, esto viene ocurriendo desde el Edén. Dios da las instrucciones para que todo vaya bien, le da al hombre y a la mujer las instrucciones para lo que se tiene que hacer y lo que no se puede hacer, y todo eso con la intención de que todo vaya bien. Pero Satanás implanta la mentira en el hombre y en la mujer. Ellos le creen y ocurre lo que ocurrió, la tragedia, ¿no? Que ha abarcado pues, todos estos siglos y todas las personas que han estado en el mundo han sido contaminadas. Con nosotros ocurre lo mismo. El diablo, el mundo, la carne, deposita sus mentiras en nuestra mente. Y si no las identificamos, contrastándolas con la verdad de Dios, pues penetra en nuestro corazón y hace que la llama del agradecimiento disminuya y se vaya apagando, lo que da lugar que deje de interesarnos las cosas, los asuntos de Dios y de su iglesia. Y dejamos de tener el oído inclinado para servir a Dios, ¿no? Ya no tenemos el oído inclinado porque la llama del agradecimiento se ha apagado, porque hemos dejado que entre las mentiras. Y este es el panorama que hay. Pero hay una solución que está a nuestro alcance, que es refugiarnos en la cueva de Adulán. ¿Y cuál es nuestra cueva de Adulán? Pues esta es nuestra cueva de Adulán. Aquí es donde nos tenemos que refugiar. Y aquí es donde tenemos que fortalecernos. Esta es nuestra cueva de Adulán. En ella encontramos la verdad de Dios. En ella somos fortalecidos y somos preparados para la próxima batalla. Amén. Y ya no estamos delante de uno que vaya a ser rey, sino que estamos delante de uno que es rey, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces tenemos la verdad de Dios y tenemos a Dios con nosotros, para pelear con nosotros. Amén. Y Pablo dice que more abundantemente en vosotros la palabra de Cristo. En nosotros tiene que abundar, tiene que abundar la palabra de Cristo en nuestro ser. Y en otro lado de la Biblia dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Qué quiere decir? Las hice mías. Entonces, volviendo a la analogía con los 3 órganos del cuerpo humano, inclina tu oído a la verdad de Dios que está en la Biblia. Protege tu corazón con la Biblia como con un escudo de fe y confianza en Dios. Y usa la Biblia como una espada para destruir las mentiras que vienen a tu mente. Amén. Esta es la aplicación de eso, acerca de esos 3 órganos. Y ahora me quiero yo dirigir, para ya finalizar, me quiero dirigir a 3 tipos de personas en esta congregación. En primer lugar, me quiero dirigir a los abatidos, a los que estén abatidos, a los que la llama del agradecimiento se les haya apagado, que ya no arde como al principio. Y yo le digo, como le dijo Dios a Elías cuando estaba debajo del enebro, que le dijo, levántate, come y fortalécete, porque largo camino te queda por andar. Y el Señor cuenta contigo. Y yo le digo a esas personas que están así en abatimiento, que deseche toda mentira de Dios y que la contraste con la verdad de Dios, o sea, toda la mentira del diablo, y que la contraste con la verdad de Dios que está en su palabra, en la Biblia, ¿no? Y le digo que incline su oído porque el rey le llama a su servicio. Amén. A las segundas personas a las que quiero dirigirme es a los que están en la brecha día a día, que sois todos vosotros, que os animo a que sigáis de esta manera, porque aún queda mucho por conquistar. Por aquí tiene que pasar un montón de personas que se van a ir, si vienen de paso, se van a ir con la semilla del Evangelio implantada en el corazón. Y además de eso, veremos a muchas personas que Dios va a conquistar sus corazones y los va a añadir al ejército que somos. Tenemos que animarnos y seguir ahí en la brecha, hermanos. Y ya por último, si hay alguien aquí
que esté escuchando o que esté escuchando, que esté aquí o que esté escuchando este mensaje por las redes y que se sienta afligido o con un espíritu amargado como aquellos valientes, yo lo invito a que se acerque a Dios por medio de su palabra. Y porque Él puede cambiar su aflicción en esperanza y su espíritu amargado en una vida de paz y esperanza. Y también te invitamos a que nos visite en este lugar, que estamos en la calle Juan Sebastián Elcano, número 18, en Chipiona. Y estaremos encantados de recibirte y de compartir contigo acerca de nuestro gran Rey Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, hermano.